Genial, ahí estamos grabando, así que listo. Vamos a ver entonces ejercicios de cargas variables. Cuando hablamos de ejercicios de cargas variables, tenemos varios tipos de ejercicios de cargas variables, ¿sí? Principalmente tenemos ejercicios, o sea, de cargas variables, de cargas que son puramente fluctuantes, ¿sí? Es decir, que son alternativas puras, es decir, en el cual no tengo cargas medias o tensiones medias, ¿sí? Y la solicitación es alternativa pura. Ese tipo de ejercicios se resuelve lisa y llanamente con un diagrama SN. En los ejemplos creo que tenemos, hay un par de ejercicios de esos, pero son muy raros, o sea, y por lo general no es habitual que tengamos ejercicios de ese tipo. Los ejercicios que son más habituales son los ejercicios en los cuales tenemos o bien una única carga alternativa y una única carga fluctuante, ¿sí? En la cual tenemos tensiones alternativas y tensiones medias, distintas de cero, ¿sí? O ejercicios en los cuales tenemos combinaciones de cargas. Si tenemos una única carga alternativa, ya sea de flexión, axil o de torsión, una única carga alternativa, ya sea de flexión, axil o torsión, ¿sí? Resolvemos aplicando alguno de los criterios que hemos visto para ese tipo de soluciones. Si lo que tenemos es una solución, o sea, si lo que tenemos es una combinación de cargas, en la cual actúa más de una carga y una de esas cargas, por lo menos una de esas cargas es fluctuante, entonces, fluctuante o alternativa pura, entonces tenemos un caso de combinación de cargas en el cual aplicamos el criterio de las tensiones ficticias de von Mises. Y hay otro subtipo de ejercicios de cargas variables, que son aquellos ejercicios en los cuales, y que tienen más que ver con la realidad, que son aquellos ejercicios en los cuales se acumula un daño por fatiga que es gradual, ¿sí? Es decir, yo espero que una máquina, un elemento de máquina, durante su vida, esté sometido a un nivel de carga durante tantos ciclos, a otro nivel de carga durante otros tantos ciclos, y se va acumulando un daño, ¿sí? Y nos va a interesar saber si durante la vida de esa pieza, ¿sí? Puede resistir las cargas para las cuales está previsto que tenga durante su vida útil. Para eso hay para determinados casos hay una ecuación, una condición que vamos a ver en el último ejercicio que vamos a hacer. Así que bueno, empezamos por el principio. Bien, lo que queremos hacer es dimensionar, ¿sí? Una barra de sección circular con un acero 1050, ¿sí? El UNSG 10500 es similar al SAE 1050, ¿sí? Laminada en frío, para que resista una precarga de tracción de 8 kip. Kip quiere decir kilopounds, ¿sí? O sea, son 8000 libras, y una carga fluctuante también de tracción que varía entre 0 a 16 kip. La barra va a tener un factor de forma de 0,60, una entalla de radio en donde está la entallita en el elemento este de 3,16 de pulgadas, a la que corresponde un factor geométrico de concentración de tensiones, KT 2.02. Lo que pedimos es determinar
un diámetro de la barra adecuado para duración infinita y un factor de seguridad de por lo menos 2.0 utilizando los siguientes criterios, todos. ¿Mm? Comparar los resultados obtenidos y sacar conclusiones de los mismos. Bien. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Tenemos los 5 criterios, ¿sí? Los 5 criterios. Tenemos la ecuación. ¿Qué ecuación es esta que está acá? Marín. La ecuación de Marín, ¿sí? Tenemos tablas, ¿sí? Tablas para sacar el coeficiente K sub A en la ecuación de Marín, y acá tenemos un gráfico, o sea, tenemos gráfico para sacar el coeficiente K sub A, y tenemos un gráfico para poder obtener o sea, el coeficiente Q, ¿sí? O sea, que es la sensibilidad de talla. ¿Mm? Entonces, la pieza que nosotros tenemos es una pieza como esta que está acá, en la cual no conozco el diámetro, vamos a poner un puntero, en la cual no conozco el diámetro de la barra. Esta barra puede ser un tensor, ¿eh? Puede ser un tensor como los que se usan en los estadios de fútbol que sostienen los techos, ¿sí? Y está sometido a tracción. Y tiene una carga estática, o sea, una carga ya determinada, ¿sí? Y una carga que es variable. Y una carga que es variable. La carga indicada en rojo es una carga estática, está siempre. Y la carga que está en verde es una carga variable, ¿sí? Que varía, ¿sí? Entre 0 y 16 kip. Que esté en kips, ¿sí? O que esté en newtons, o que esté en kilogramos fuerza, es indistinto, el concepto es siempre el mismo. Se trata de un problema de dimensionamiento, de una pieza sometido a una sola solicitación fluctuante de tracción. La sección crítica, indudablemente, ¿cuál es? ¿Cuál es la sección crítica, chicos? La de menor sección. ¿Dónde está la entalla? Donde está la entalla. O sea, toda la pieza tiene todo el mismo tamaño, o sea, donde tiene menor sección, ¿sí? Y donde tiene concentrado de tensiones, esta es la sección crítica. Bien, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es determinar mediante la ecuación de Marín, ¿sí? El límite de vida infinita, o sea, la resistencia de vida infinita de nuestra pieza. Para lo cual tenemos K sub B, que es dato. K sub C, como es solicitación axil, vale 0,85. Perdón, eso hay que aprenderlo de memoria, lo del 0,85 de Axil. O estaba. Si, a ver, por lo general lo damos, y si no lo damos, o sea, en un examen lo puedes preguntar. Una vez que hiciste 2 ejercicios, el 0,85 o sea, te lo acordás. De todas formas, no hace falta acordarse ningún dato de memoria. O sea, yo soy un enemigo de los datos de memoria. Así que, por lo general es dato, el C85. Pero si por H o por B en un parcial lo omitimos y no te lo acordás, lo preguntás y te lo decimos. Impecable. Gracias. Lo mismo que los momentos de inercia. Muchas veces pasa que los momentos de inercia, o que
sea, omitimos la fórmula del módulo resistente, qué sé yo, y capaz que en el momento del examen no te la acordás, y me la pedís y te la doy. O sea, nosotros no estamos evaluando que te aprendas de memoria una fórmula. Entonces, de K sub D y de K sub B no hay datos, no tengo datos, entonces los tomo como 1. Y el S'E no me lo dan. No me lo dan. Entonces, como no me lo dan, lo aproximo a un medio del límite último del ensayo de tracción, que me dicen que es 100 kPSI, que es kilopound per square inch, o sea, es 1000 libras por pulgada cuadrada, y la mitad es 50, 50 kPSI. Entonces, tengo que calcular K sub A. Y para calcular K sub A siempre le vamos a dar o una tabla o un gráfico. Una tabla y una formulita del cual sale el K sub A, o un gráfico. Acá les dimos un gráfico, ¿sí? Entonces, en este gráfico, ¿sí? Tenemos K sub A en función de la resistencia. Entonces, tenemos que SUT es 100, voy hasta el material que me dicen en el enunciado, y sacamos que K sub A vale 0,73. Con lo cual, completo el último dato que me faltaba y calculo SE igual 18, y monedas de kPSI. ¿Alguna duda hasta ahora? No, no. No, ninguno. Bien, genial. Entonces, ya tengo el SE. Vamos a calcular el KF, que es el concentrador de tensiones. El orden en el cual calculo todo esto es indistinto. Está bueno que de repente se hagan un orden y lo hagan siempre más o menos lo mismo para que sea más mecánico. Entonces, el KF, ¿se acuerdan que era igual a 1, o sea, 1 más Q por KT menos 1, ¿sí? En el cual el KT es dato, puede no serlo, puede no serlo, pero y podemos darle los gráficos para que lo hallen, ¿sí? En este caso no es dato, ¿sí? Y para calcular el Q, que es el dato que me falta, tenemos este gráfico. Este es un gráfico clásico para el cálculo de la sensibilidad en talla, o de ranura. En talla, ranura, muesca, son todos sinónimos. Entonces, acá tengo el material de 100 kPSI, ¿sí? Entonces, voy para el radio de la ranura, ¿sí? O de la entalla. Entonces, saco que el Q es el 0,86. Con este valor, tenemos que el KF nos da 1,8. Es un KF bastante elevado. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es calcular las tensiones. Pero alguien me puede decir, Carlos, no tengo el diámetro. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a calcular con las cargas que tenemos las tensiones en función del diámetro. Vamos a calcular las tensiones en función del diámetro. ¿Sí? Entonces, yo tengo la carga estática y tengo la carga fluctuante. Entonces, lo primero que hago ahora es calcular la carga media y la carga alternativa. La carga alternativa es esta que está acá, es de 8 kip. Yo vengo que el piso
del cual parto es 8, ¿sí? Y salto de 8 a 24, ¿sí? Entonces, la carga alternativa, ¿sí? Es la carga equivalente a la mitad de la onda, ¿sí? Es de 8 kip. Y la carga media es de 16 kip. Es esto que está acá. Entonces, con la carga alternativa y con la carga media, lo que voy a hacer es calcular las tensiones alternativas y las tensiones medias nominales. Las tensiones alternativas y las tensiones medias nominales. ¿Sí? Las nominales. Las cargas haciendo de cuenta que la entalla o que la muesca no existe. ¿Y cómo lo calculo? En el caso, como la solicitación es solicitación axil, ¿sí? La tensión en solicitación axil es carga dividido el área. La carga alternativa, o sea, la tensión alternativa nominal va a ser la carga dividida el área sin considerar la muesca. Y la tensión media va a ser la carga media dividido el área sin considerar la muesca. Y el área es pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Con lo cual vamos a calcular la tensión alternativa y la tensión media. En ambos casos multiplico a las tensiones nominales por el concentrador de tensiones. Observación. Este análisis que yo estoy haciendo es un análisis conservador, ¿sí? Como el material no es o sea, 1050 no es del todo dúctil, pero es bastante dúctil, yo eventualmente podría considerar como que el KF para las tensiones alternativas lo podría considerar como 1, ¿sí? De todas formas, para este tipo de material me parece conveniente ponerle el KF, ¿sí? O sea, podría no ponerlo, con lo cual el diámetro me iba a dar un poquito más pequeño, pero está bueno ponerlo en este caso, según mi criterio. Puede pasar, a veces, que en algún tipo de problemas que necesiten el KF para la tensión alternativa y no se los demos como dato, y alguien dice, profe, ¿y el KF para este caso cuánto vale? Y le decimos, no es dato, o sea, pues en realidad es para que lo tomen como 1, ¿sí? Pero en este caso está, o sea, para mi criterio está bien ponerlo. Entonces, el KF multiplica tanto a las tensiones alternativas como a las medias nominales. Con lo cual, reemplazando valores, me va a quedar que la tensión alternativa es un número dividido el diámetro al cuadrado. Bien, ya tengo las tensiones expresadas, ¿sí?, en función del diámetro. ¿Y qué hago ahora? Y lo que hago ahora es muy sencillo. Voy a cada criterio, ¿sí? Y en cada criterio reemplazo el valor de sigma alternativo y el valor de sigma medio, ¿sí?, por los valores que tengo acá, sigma alternativo y sigma medio, que es lo que acabo de calcular, ¿sí? Y según cada criterio, me va a dar un valor de diámetro distinto. Acá ya lo primero que me salta a la vista, es que hay criterios que son más conservadores que otros. Fíjense, el criterio de Söderberg, que siempre dijimos es el más conservador de todos, nos está dando un valor del diámetro muy alto, ¿sí? Y el valor, y el valor de Gerber y de asme elíptico, ¿sí?, nos está dando valores
valores muy bajos. Y alguien me puede decir, Carlos, pero el más bajo de todo es el de Langer. ¿Eso quiere decir que el de Langer es el más conservador? No. No. El criterio de Langer, que es el de el primer ciclo de fluencia, es el criterio que me dice si mi pieza tiene peligro de llegar, si mi pieza tiene peligro de llegar a la fluencia generalizada, ¿sí? Que es algo asimilable a la carga estática, a la falla, a la falla estática. En realidad no es una falla estática propiamente dicha, es una fluencia generalizada en la pieza, que es muy similar a lo que pasa en una falla estática. Entonces, lo que me está diciendo el criterio de Langer, que es el criterio del primer ciclo de fluencia, es que para esta recta de carga, con esta pendiente de recta de carga, es más probable que la falla sea, una falla por tensiones alternativas que a una falla por tensiones medias. Bueno, yo acá lo que hice fue, esto después lo van a ver cuando lo vean, o sea, van a ver que la comparativa, ¿no?, de tensiones, o sea, al tener distintos diámetros, las tensiones van a variar según cada criterio, ¿sí? Y esto fue la representación en Excel, donde no se ve, o sea, en la escala esta no se ve demasiado bien la curvatura de los criterios de ASME y de Gerber. Bien. ¿Se entendió la metodología? ¿Se entendió el problema? ¿Hay alguna duda que tengan de este problema? No, Carlos, por ahora no. Genial. No se guarden nada, ¿eh? Y de todas formas, después háganlos sin la resolución, obviamente, pero si lo hacen con la resolución no es gracioso. Bien. Bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el problema 2, nos dicen que tenemos un árbol rotante que tiene un agujero pasante, ¿sí?, de un diámetro determinado, y me dice, utilizando los criterios de Gerber y de Langer, estime el factor de seguridad para prevenir falla por fatiga y falla estática. De vuelta, la falla estática acá implica fluencia generalizada, que es, o sea, esto es fatiga, no es que estoy sometiendo al material o a la pieza a una prueba de falla estática. Y no es un criterio de falla estática como los que vimos en las clases de criterio de falla estática. O sea, esto quiere decir que que se produce en la pieza una fluencia generalizada. Entonces me dice, estime el factor de seguridad para prevenir falla por fatiga y falla estática en las siguientes condiciones de carga. Y acá tenemos dos casos distintos, ¿sí? En un caso vamos a tener un momento flexor alternativo puro, ¿sí?, que varía entre más y menos 150, y un momento torsor alternativo que varía entre más y menos 120 Nm, los dos. Cuando tenemos, esto acá no lo dice el enunciado, pero es una aclaración que vale la pena hacer para que valga aplicar el criterio, o sea, las tensiones de von Mises. Nosotros estamos considerando, ¿sí?, que estos momentos alternativos, ¿sí?, son sincrónicos, es decir, que no están desfasados. Es decir, cuando tengo los mínimos
coinciden en el tiempo y los máximos coinciden en el tiempo. Es decir, ambas ondas están sincronizadas. Es decir, los mínimos coinciden con los mínimos y los máximos coinciden con los máximos. Y en el caso B tenemos un momento flexor constante y un momento torsor alternativo. Bien. Bien. Me dan los datos, ¿sí? Me dan, es un acero blando, me dan las resistencias SUT, me dan SI, me dan, o sea, ya directamente no me dan S', entonces la asimilo a un medio de SUT, me dan K sub A, me dan K sub B, me dan K sub T para flexión, K sub T para torsión, el Q para flexión, que tengo que decir ahí donde dice flexón, debería decir flexión, el Q de torsión, el momento de inercia, y ya les calculé, para que no tengan que hacerlo ustedes, los módulos resistentes de la sección anular. Esto depende de la geometría. Bien, podrían no darse, bueno, pero si los damos, pues somos generosos. Entonces, la idea del ejercicio, entonces, la idea del ejercicio es, lo primero que voy a hacer, voy a calcular SE. Después voy a calcular los concentradores de tensiones. Pero tenemos concentradores de tensiones, ¿sí?, para distintas solicitaciones, para flexión, para axil y para torsión. En el caso de este ejercicio no tenemos axil, pero sí tenemos flexión y torsión. La solicitación de flexotorsión es una solicitación clásica de todos los árboles transmisores de potencia. Lo van a ver dentro de muy poquito esto. Entonces, calculamos con los momentos flexores, calculamos las tensiones alternativas y medias producidas por flexión. Si hubiera cargas axiles, que no las hay, calculamos las tensiones alternativas y medias, y calculamos las tensiones alternativas y medias de torsión. Una vez que calculé todas estas tensiones intermedias, ¿sí?, aplico la fórmula de von Mises para calcular sigma' A y sigma' M. Y después lo que hago es relacionar sigma' A, sigma' M, SI, SUT y el coeficiente de seguridad con algunos de los criterios que me están pidiendo y despejo las incógnitas. En este caso, una vez que termine todo el cálculo, ¿sí?, para cada parte, para la parte A y para la parte B, lo que voy a tener es una ecuación, o dos ecuaciones, ¿sí?, una por Langer y otra por Gerber, en las cuales mi única incógnita va a ser NS, en este caso en particular. En otro tipo de ejercicios, la incógnita puede ser otra. En este la incógnita va a ser NS. Bien. Determinamos SE. Entonces, K y KB son datos. K sub C, ¿cuánto vale? K sub C, ¿cuánto vale? Escucho ofertas. Qué esfuerzo. ¿Qué? 3.75. Depende del esfuerzo que analices. Está bien. Tenemos, para flexión vale 1. ¿Sí? Y para torsión vale 0,59, si mal no recuerdo. ¿Cuánto tomamos? ¿1, 0,59 o hacemos un promedio? Y 1. ¿Quién dijo 1? Y el número más grande.
Bueno, cuando tenemos cargas combinadas, el Kc siempre vale 1. Cuando tenemos cargas combinadas, el Kc siempre vale 1. ¿Por qué? Porque lo estoy asimilando, o sea, a la tensión ficticia de von Mises, que es una tensión normal, que es una tensión normal asimilable a la flexión. O sea, ya está considerado en el desarrollo de von Mises, ¿sí? Entonces, el K sub C va a valer 1. K sub D, K sub E, K sub F, 1. No tengo datos. Y el SE' ya lo tenía, que lo habíamos asimilado, entonces calculamos el SE. Bien, calculo los concentradores de tensiones. Listo, de vuelta, acá es reemplazar valores. O sea, Q y KT son datos, QS y KTS son datos. Entonces tenemos el KF de flexión y el KFS, que es de torsión. Entonces, parte A. Los valores de S y los concentradores de tensiones son tanto válidos para la parte A como para la parte B. Entonces, calculo las tensiones actuantes. Les hago un comentario. Los ingenieros solemos hacer muchos gráficos y muchos esquemas, ¿sí? Y muchas veces me llama la atención que en algunos parciales o en algunas presentaciones que hacen, hay alumnos que no hacen esquemas, que directamente tiran fórmulas. Hagan esquemas, los esquemas ayudan siempre. Los esquemas siempre ayudan, los esquemas, los gráficos. Y limitan errores. Hay cosas que uno en un gráfico los ve enseguida. Entonces, tenemos la curva del momento flexor, ¿sí? Que es variable, que es una tensión alternativa, o sea, que es un momento alternativo puro, ¿sí? Que es un momento alternativo puro. Entonces, sacamos el momento flexor alternativo, calculamos el momento torsor también alternativo, el momento torsor medio vale 0, ¿sí? Y calculamos las tensiones actuantes. Entonces, el sigma alternativo va a ser igual a el momento flexor medio. Acá está mal, esto es donde dice M, tiene que haber una A. Es el momento flexor alternativo, ¿sí? Este momento flexor alternativo dividido el módulo resistente, ¿sí? Que era pi por diámetro al cubo dividido 32. Esto me va a dar 93,6 megapascales. Y el sigma m vale 0. Recuerden acá, donde dice momento flexor medio, acá tiene que decir alternativo. Es un error de tipeo esto. Vamos a anotarlo así, no nos olvidamos. Bien. Y la tensión tangencial alternativa, ¿sí? Va a ser el KFS que acabo de calcular, dividido el momento torsor alternativo, dividido el W, ¿sí? Que acá directamente lo expresé como el momento de inercia dividido, o sea, el momento de inercia y acá multiplica por el radio, o lo que es lo mismo, acá podría haber puesto pi por diámetro al cubo sobre 16, que es lo mismo.
El valor me da aproximadamente 28 megapascales. Y en ambos casos, las tensiones medias valen 0. En ambos casos, las tensiones medias, tanto la tensión normal por flexión como la tensión tangencial debida a torsión, valen 0. Entonces, la tensión prima de von Mises, ¿sí? El sigma prima medio de von Mises me va a dar 0, pues las tensiones valen 0, medias, y la tensión alternativa de von Mises, ¿sí? Reemplazando valores, me da un valor determinado, que es 105,6 megapascales. Entonces, planteo para fatiga, ¿sí? Lo sacamos del criterio de Gerber. En fatiga, el coeficiente de seguridad va a ser igual al SE, que es la tensión, o sea, el esfuerzo alternativo máximo, o sea, SE dividido sigma prima A, y para falla estática, que sería con el criterio de Gerber, es SI dividido sigma prima A. Ahora, cuando hagamos los gráficos, estas ecuaciones las van a ver un poco mejor. Bien. Me está dando que el coeficiente de seguridad, para fluencia generalizada es muy superior, es más del doble de el coeficiente de seguridad para falla alternativa. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo primero que me dice es que yo entiendo ya que no voy a tener fluencia generalizada y que el peligro principal, la principal amenaza en este caso es la falla por fatiga. Fíjense, que el coeficiente de seguridad sea tan grande, quiere decir que, que el valor del diámetro para este tipo de falla, ¿sí? Está realmente muy, muy, es muy, muy seguro. Tiene un coeficiente de seguridad muy grande. Acá tengo un coeficiente de seguridad mucho más pequeño. Bien. La parte B. Los valores de ese, bueno, esto ya lo vimos. Bien. Para la parte B hacemos lo mismo. Vamos a tener un momento flexor que es constante, entonces no tengo variación, no tengo carga alternativa y solamente tengo carga media. ¿Sí? Para el momento torsor tengo un valor medio, ¿sí? Y un valor alternativo. Bueno, reemplazamos en la fórmula de von Mises, ¿sí? Y planteamos para Gerber y para Langer los valores ya acá está despejado del criterio, ¿sí? Y tenemos valores más o menos parecidos, pero tengo un coeficiente de seguridad un poco mayor en Gerber que en Langer. Entonces, no hay fluencia generalizada, ¿sí? Y es un poco más probable que el peligro o amenaza, en este caso, sea falla por primer ciclo de fluencia en la entalla. Bien, vamos a dibujar el gráfico. El gráfico, así lo entendemos bien, con las dos partes. ¿Esta qué recta es? Esta recta que acabo de trazar acá, ¿cuál es? Va del límite de fluencia al límite de fluencia. Alguno que se ponga la 10
esta recta que está acá, ¿de qué criterio, a qué criterio pertenece? ¿Alguno se ponga la 10 o la 30 de Messi? Vamos. Langer. Es Langer. Es Langer. Es la recta de Langer. Y esta recta azul, esta parábola azul, ¿cuál es? Gerber. Gerber. El otro. Claro. Gerber, el otro. Esta es Gerber. Entonces, esta es Langer, esta es Gerber. ¿Mm? Bien, vamos a la parte A. La recta de carga en la recta A, ¿cómo es? La recta de carga en la parte A. En la parte A no tenía tensiones medias. ¿Cómo es la recta de carga en la parte A? Tiene una vertical. Es una vertical, no tengo tensiones medias. En la parte A no tengo solamente tensiones alternativas. Y fíjense, en la parte A dijimos que acá tenemos cuando la recta de carga intersecta a la curva de Gerber, y acá cuando intersecta a la recta de Langer. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de seguridad en este punto va a ser la carga alternativa dividido el SE. Y en este punto, ¿sí?, el coeficiente de seguridad va a ser la carga alternativa dividido el SI. Esta es la recta de carga. Y acá tengo los dos coeficientes de seguridad, ¿sí?, en cada punto. Y en la parte B, dibujo la recta de carga representando las tensiones de von Mises, ¿sí?, alternativa y media, y acá tengo la recta de carga. ¿Sí? Y fíjense, acá tenemos la intersección, o sea, la recta de carga corta primero a la recta de Langer, y después corta a la curva, a la cuadrática de Gerber. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Quieren hacerle alguna vuelta con algo? Yo entendí, pero quería consultar por qué no usamos lo del factor Q acá y todo eso. Lo usamos para calcular Ok. los concentradores de Ok. tensiones. Entonces me perdí en esa parte, no pasa nada. Sí, sí, no, está, los usamos. Lo que pasa es que la sensibilidad de entalla y factores geométricos se los di como datos, no les di tabla para calcularlos. Ah, ok. O Genial. sea, el objetivo de este ejercicio, es todo esto. O sea, no como calcular un coeficiente de sensibilidad de entalla, o sea, que lo calculás con una tabla. Eso ya lo hicimos en el ejercicio anterior. O sea, de repente no quiero a veces sacar el foco del eje de lo que yo quiero mostrar. Por eso no le dimos tanta bolilla y por eso, o sea, lo pasamos medio rápido. Así que no es toda culpa tuya que te lo hayas perdido. Bien. Genial. ¿Se entendió cuál es la idea y cómo funciona? Es parecido a la anterior. O sea, es todo de vuelta, es todo bastante iterativo, todo bastante mecánico. Bien. Este ejercicio tiene varias cosas. Este ejercicio tiene que ver con un generador eólico. ¿Sí? Entonces, decimos que este generador, ¿sí?, fue instalado en condiciones tales que yo tengo una
una velocidad de entrada, ¿sí? Que en este caso creo que era algo, o sea, esto se tomó en un parcial, entonces todos tenían datos distintos. Con lo cual, pero para un patrón genérico de 100.000, creo que nos daba 50 revoluciones por minuto. En un generador eólico, lo que suele suceder es que la velocidad de rotación de entrada suele ser pequeña y se ponen elementos multiplicadores de velocidad, ¿sí? Elementos multiplicadores de velocidad para que la velocidad de entrada al generador sea alta. Creo que la entrada de velocidad en el generador era algo así como de 3.000 revoluciones por minuto. Entonces, me dicen que la hélice que pesa 150 newton, está acoplada a un árbol de entrada que está isostáticamente sustentado, acá, este arbolito que está acá, este árbol transmisor de potencia, que está acá, ¿sí? Me dice que está isostáticamente sustentado el bastidor con 2 rodamientos radiales de bolas, y que a su vez está acoplado al brazo del mecanismo de trenes de engranes rectos de rendimiento 0,96. La corona Z3 está fija, acá hay una corona que está fija, esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos trenes de engranes, ¿sí? Y finalmente el engrane Z5, que es este que está acá, ¿sí? Se alimenta un mecanismo de poleas y de 3 correas en B de rendimiento 0,94, que transmite la potencia mecánica al generador de corriente alterna de rendimiento 0,98. En el régimen indicado, las correas operan en el punto de funcionamiento máximo. Se solicita determinar la potencia que entrega el generador. Es decir, me interesa saber cuánto me va a salir, qué potencia voy a obtener en el enchufe en la base del generador, abajo del molino. Determinar o dimensionar el árbol de entrada mediante el criterio de Goodman, considerando que no tiene resaltes ni discontinuidades. No tiene resaltes ni discontinuidades. Y me dan los datos habituales, ¿no? SUT, SI, el coeficiente de seguridad, el factor de determinación superficial y el factor de forma. Y que esquematizar el montaje de los rodamientos, considerando que el árbol no tiene escalonamientos. El árbol no tiene escalonamientos. Bien. La parte que más nos interesa para la clase B es la parte B, pero vamos a ver un poco por encima, un poquito por encima, las distintas partes del problema, ¿sí? Esto en el parcial tenían que hacerlo casi todos ustedes, pero bueno, lo primero que hacemos es, consolidamos los datos, consolidamos los datos, me dan en el caso de las correas, me dan el coeficiente de fricción, que es 0,2, ¿sí? Y me dan el ángulo de canal, que es 40 grados, automáticamente lo que tengo que hacer es calcular el mu sub A, ¿sí? Que es el coeficiente de fricción y aclinamiento máximo, dividiendo por 40, el seno de 20 grados, que es 40 dividido 2. Calculamos los ángulos, los ángulos los pasamos a radianes, porque cuando tenga que hacer las cuentas, me hace falta que esté calculando radianes. Este ejercicio está desarrollado completo en la página. Acá tengo alfa 1 también, y el ángulo en radianes, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos siempre es calcular todas las velocidades posibles. Todas las velocidades posibles. Todavía no aprendimos cómo calcularlo acá se los doy como dato. Esto lo vamos a aprender a calcular, creo que la clase que viene. Y acá tenemos las velocidades, tanto en el eje de entrada de la polea, como en el eje de salida de la polea. Bueno, calculamos
calculamos las potencias en la polea crítica, que es la polea 2, que es la que alimenta al generador. Calculamos la potencia en la polea crítica, es decir, esta es la potencia que puede transmitir la correa, ¿sí? En el o sea, que puede transmitir la correa. Es decir, el generador, ¿qué potencia está recibiendo? ¿Qué potencia recibe el generador, chicos? Fíjense, yo les dije que las correas, ¿sí?, están trabajando, las correas están trabajando en el punto de funcionamiento máximo, ¿sí? Entonces, por Prony calculo, ¿sí?, poniendo el coeficiente de fricción, en cambio de F estoy poniendo mu, ¿sí? Entonces, con eso calculo T1, T2, calculo P, ¿sí? Con P calculo el momento torsor. Momento torsor en la polea 2, que es la polea que menos potencia va a tener, ¿sí?, por una cuestión de ángulo de abrace, y que es la que además alimenta al generador, ¿sí? Entonces, el generador, ¿cuánta potencia está recibiendo? La de la correa por 3, porque hay 3 correas. Bien. O sea, yo el cálculo por Brownie lo hago para una correa. Para 3 Ah, correas tengo esa potencia que calculé por 3, ¿sí? ¿Se entendió esto o lo explicamos de vuelta? ¿se entendió, Carlos? ¿Se entendió? Bien. Bien. Entonces, tenemos 3 correas que transmiten determinada cantidad de potencia, ¿sí? Esta es la potencia que le ingresa al generador. Esta es la potencia que ingresa al generador. El generador, ¿qué potencia me va a dar? Al generador entran casi 6.000 watts, ¿sí? ¿El generador me da esos 6.000 watts de potencia? Tenía un rendimiento, puede ser. No, porque está afectado por algo adentro. Bien, bien los dos, bien los dos. O sea, la potencia que a mí me va a dar el generador, ¿sí?, es esta potencia multiplicada por el rendimiento del generador, que es 0,98. Bien, entonces, acá en la polea 2, yo sé que tengo casi 6.000 watts. ¿Sí? ¿Qué potencia tengo acá en este eje? ¿Tengo más o menos de 6.000 watts? Más. Más porque tenés todo el sistema. ¿Lo ven todos estos, chicos? Acá tengo casi 6.000 watts en este eje. En este eje tengo que tener más potencia. ¿Por qué? Porque la potencia me la da el viento, entra por acá la potencia. ¿Sí? Acá es donde está girando el aspa. ¿Sí? Donde está girando la hélice de la turbina. Entonces, ¿y cómo calculo cuánta potencia tengo en este eje? Y muy sencillo, me dieron los rendimientos de todas las etapas. Me dieron los rendimientos por correas, me dieron los rendimientos por engranajes. Entonces lo que voy haciendo, voy dividiendo de derecha a izquierda, ¿sí?, por los rendimientos de cada mecanismo, ¿sí? Entonces, en cada lugar, o sea, para pasar de este eje a este, divido por el rendimiento de las correas. Para pasar de acá a acá,
o sea, para pasar de este eje a este eje, divido por este rendimiento. Para pasar de este eje a este eje, divido por el rendimiento de esto. ¿Sí? Entonces, con esto calculo cuál es la potencia que está actuando en este eje. ¿Sí? En este eje. Siempre la potencia me la determina la potencia que se consume, no la que entra eventualmente. Capaz que el viento tiene millones de gigawatts de potencia, capaz tengo un tornado, pero yo lo que estoy aprovechando de eso son 6.000 watts. Está claro eso, ¿no? Sí, sí. Bien, bien, seguimos. Entonces, vamos a la sección crítica. La sección crítica va a ser la sección en donde el eje está apoyado. En donde el eje está apoyado, voy a tener dos cosas. Voy a tener un momento torsor, ¿sí? Que es el momento torsor que genera la potencia del viento que ingresa contra el torque que toma el generador. ¿Sí? Ahí tengo, o sea, y ya lo calculé el momento torsor ese. ¿Sí? O sea, pues calculé la potencia, ¿sí? Y al calcular la potencia en el eje, teniendo en cuenta el diámetro, en realidad el diámetro lo tengo que determinar, pero teniendo en cuenta el diámetro, ¿sí? Calculamos, o sea, sacamos cuál es la fuerza tangencial que figura, o sea, con la potencia sacamos la fuerza, la carga tangencial, y tenemos cuál es el momento actuante torsor en esta sección. Con la potencia calculamos el momento torsor actuante en esta sección. En realidad va a ser constante en todo el eje, el momento torsor, ¿sí? Y el momento flexor que está generando acá, que lo genera ¿qué cosa? El peso de la hélice. La hélice hace una fuerza hacia abajo, pero además está girando. Entonces me genera un momento alternativo puro, ¿sí? Y la sección más solicitada es la más alejada de todas hasta que llego al apoyo. Entonces, voy a tener un momento flexor alternativo, ¿sí? Que en función de la distancia y en función del peso, ya calculé que vale 30 newton metros, y tengo el momento, un momento flexor medio vale 0, tengo un momento torsor alternativo que es 0 porque es constante, y un momento torsor medio que vale 1200 y pico newton metros. Fíjense que es mucho más importante el tema de la variación de momento torsor, ¿sí? La solicitación de momento torsor que la solicitación de el momento del peso de la hélice, ¿no? Pero bueno, actúan los dos. ¿Qué tengo acá? Tenemos una combinación de cargas. Tenemos una combinación de cargas. Entonces, calculo con los momentos flexores, calculo tau medio, tau alternativo, sigma alternativo de flexión y sigma medio de flexión. Y los pongo a todos en función de los diámetros, igual que como hicimos en otros problemas. ¿Sí? ¿Y con esto qué hago ahora? Con esto vamos a von Mises, ¿sí? Reemplazo valores, ¿sí? Calculamos también el ESE. ¿Y con esto qué hacemos? Vamos a Goodman, que es lo que me piden, y reemplazando valores, calculo que el diámetro es de casi 30 milímetros. Casi 30 milímetros. Que se puede adoptar directamente a 30 milímetros para hacer número redondo. Entonces, el problema son siempre todos muy parecidos. Vamos a hacer un paréntesis con el tema de los rodamientos. Vamos a hacer un paréntesis con el tema de los rodamientos.
nosotros estamos diciendo que los dos rodamientos, ¿sí? Son de bolas, son dos rodamientos de bolas, y que esquematicen la instalación. Y les decimos además que el árbol no tiene resaltes, es decir, no pueden ir los rodamientos como con rosca como los vimos habitualmente en la punta de un eje. Para estos casos, como vieron en la clase de rodamientos, los rodamientos se pueden montar con un manguito cónico, y se utilizan rodamientos en el cual el agujero interior es cónico, y va montado sobre el manguito. Entonces, los rodamientos se montan sobre el manguito. Como los dos son de bolas, ¿sí? Uno se monta de esta forma, el rodamiento en A, por ejemplo, de esta forma en el cual la pista interior está fija por el manguito al árbol, y la pista exterior, ¿sí?, está fija al bastidor. Está fija al bastidor. Y en el B, ¿sí?, lo monto de una forma muy parecida, con la única diferencia que, como yo necesito que el sistema esté isostáticamente sustentado, ¿sí?, entonces en el montaje de rodamiento B, ¿sí?, no va a estar fijo al bastidor, sino que el bastidor tiene una muesca de forma tal que permite un pequeño deslizamiento de la pista exterior de rodamiento, con lo cual me garantiza la isostaticidad. ¿Está claro esto, chicos? Carlos. Genial. Sí, está claro. Bien. Bien. Y vamos ahora al último ejercicio. Que es el ejercicio 4, que es un tema que no vimos todavía, y que vamos a empezar a ver ahora. No le vamos a, por lo general no, es un tema que es importante que lo sepan. El tema de daño por fatiga acumulada es mucho más complejo que esto que vamos a ver ahora, pero está bueno que tengan un glimpse, que tengan un pantallazo de esto. Nos dice que tenemos una barra de acero que está templado, ¿sí?, a una determinada temperatura, o sea, 1100 grados Fahrenheit. La temperatura de templado siempre oscila entre los 760, 800 grados, donde tienen que el acero está en un rojo, no en un rojo amarillo, sino en un rojo un poquito más oscuro. Si se acuerdan algo de lo que era la estructura de los metales, los diagramas de acero, en la temperatura de temple siempre coincide con la temperatura en la cual el hierro pierde sus propiedades magnéticas. O sea que cuando uno tiene que templar, por ejemplo, una buena forma de darse cuenta si el acero está en la temperatura justa de temple es acercando un imán, y si el imán no tiene propiedad magnética contra ese acero, entonces la temperatura es buena, y si el imán se pega al acero, quiere decir que o me falta o me pasé. ¿Cómo me doy cuenta si me pasé? Si me pasé porque está muy amarillo, y si le falta porque el rojo es demasiado oscuro. Entonces, me dicen que está cargado por flexión alternativa. O sea, con lo cual además, o sea, este tipo de problemas, visto desde este tipo de aplicación, es resoluble para este tipo de casos, ¿sí? Si tuviéramos cargas combinadas o cargas fluctuantes, el problema es mucho más complejo. Pero bueno, para este tipo de carga vamos a aplicar una solución que les voy a decir ahora en 2 o 3 minutos. Entonces nos dicen,
me dicen que el diámetro es de 1,5 pulgadas, me dicen que la solicitación de flexión alternativa, me dicen además que la curva correspondiente es la A. Para el material, o sea, acá hay distintas curvas SN, ¿sí? Esta es la curva del material que yo estoy considerando. Me dicen además que el SE de la pieza, no lo tengo que calcular, ya me lo dan. El SE de la pieza, el SE en la pieza, ya me lo dan. Y me dan también el S de falla estática, la resistencia de falla estática, y me dice que la barra va a estar sometida a una sucesión de series de ciclos de distinto nivel de carga. Si bien en todos los ciclos la pieza está sometida, ¿sí?, a flexión alternativa, va a tener un nivel de carga distinto durante determinada cantidad de ciclos, determinado número de ciclos, ¿sí? Entonces me piden que verifique si la pieza puede soportar las cargas esperadas durante su vida. Es decir, si durante la vida la acumulación de daño de los diferentes niveles de esfuerzo van a hacer que la pieza falle o no durante el lapso de su vida. Bien, ¿cómo hacemos? Entonces, la curva del material que tengo que considerar es esta. Vamos a verlo con más detalle acá. Vamos a verlo con más detalle. Vamos a verlo con más detalle. Entonces, acá tenemos, esta es la pieza, esta es la curva que tengo que considerar. Esta es la curva que tengo que considerar. Esta es la curva que tengo que considerar. Pero me dicen, o sea, este valor que tengo, o sea, esta es la curva. Este valor que tengo acá, ¿qué es? Esto es SE'. Esto es SE'. Y esta curva que está acá, es para, una probeta. Ahora, en mi pieza en particular, me están diciendo que el SE es menor, es 50,3. ¿Sí? ¿Y cómo hago entonces? Bueno, yo sé que la forma de mi curva va a ser la misma. La forma de mi curva, ¿sí? La forma de mi curva va a ser la misma para la pieza que para la probeta. La única diferencia es que para mi probeta la curva va a estar desplazada. Si esta curva SN que tengo acá para la probeta, en realidad va a estar desplazada ¿hasta dónde? Hasta el valor de SE de mi pieza real. Hasta el valor de SE de mi pieza real. ¿Se vio esto? Sí se ve. Bien. Entonces, esta curva que tengo acá es la curva de la probeta. Y esta curva que tengo acá no sigue la línea recta, ¿sí? Esta curva que tengo acá es la curva para mi pieza real. Entonces, todo lo que vaya a medir ahora es en la curva de mi pieza real. ¿Cómo hago para determinar si una pieza en una cantidad de ciclos que está sometido a una determinada cantidad de esfuerzos durante determinada cantidad de ciclos distintos, acá están, cómo hago para determinar si la pieza puede soportar o no esas cargas a distintos ciclos, o puede soportar el daño que produce cada nivel de esfuerzo? Bien, lo que voy a hacer es aplicar una regla que se llama la regla de
Miner. La regla de Miner. ¿Sí? Con lo cual, la regla de Miner hace la sumatoria para los distintos niveles de esfuerzo, hace la sumatoria de los ciclos a los cuales se está expuesto la pieza para esa determinada cantidad de carga, ¿sí? dividido ¿sí? la resistencia, o sea, la cantidad de ciclos, ¿sí? hasta la falla que me da el diagrama SN. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, para 65 KSI, ¿sí? y 10.000 ciclos. ¿Sí? Entonces voy a tener, para 65, vengo acá, nivel de esfuerzo en KSI, 65, 65, llego hasta la recta SN de mi material, y acá obtengo N 1.4 por 10 a la 5 ciclos, que estos son el número de ciclos hasta la falla. Entonces acá tengo, por ejemplo, uno de los cocientes n minúscula sobre n. ¿Sí? Vamos a poner acá al costado, ahí. Entonces, para 10.000 ciclos, o sea, a 65 KSI, ¿sí? n mayúscula sub i es 1.4. Acá ya lo tenemos por 10 a la quinta. Hacemos lo mismo para todos los niveles de carga. Para 80, para 70, para 60, para 55, ¿sí? Y para 45, ¿cuánto me da NI? Infinito. ¿Quién dijo infinito? Pues tengo apagado el registro de gente que tengo en la clase Yo. ahora. Pero no sé si no me arrepiento. No, yo diría Sí, infinito. no te arrepientas, está perfecto. Está perfecto. La curva llega hasta acá y acá sigue, no está dibujado, pues no pareció adecuado, pero fíjense, llega hasta este punto, que es 50,3. Hasta 50,3 llega la curva. Por debajo de 50,3, ¿sí? Y 45 está por debajo, está por acá, tengo vida infinita. Con lo cual, la cantidad de ciclos hasta la falla es infinita. O sea, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago ahora? Reemplazo la cantidad de ciclos hasta la falla en la fórmula de Miner, ¿sí? Y me da bastante menos de 1. Me da 0,46, que es menor que 1. ¿Y qué quiere decir esto? Carlos, Sí. para ¿Qué el quiere caso decir? de. No, te iba a preguntar una cosa. Para el caso de infinito ponemos 0, ¿no? O sea, Y la división claro, es o 0. sea, me queda un número dividido en Por infinito. infinito. Ok. 0. El límite me va a dar 0. Todas esas cosas. A los efectos prácticos lo pongo como 0. ¿Sí? O sea, Claro. puede estar, o sea, a menos del SE puede estar, o sea, toda la vida. Y no va a fallar por fatiga. Entonces, y esto que me dio, o sea, que la sumatoria esta me haya dado menos que 1, ¿qué quiere decir? Significa que la. Ya te entendí, por eso entendí que estabas diciendo esto. Gracias, Carlos. Entendí que estabas diciendo esto, quédate Te tranquilo. creía ver el partido vos también. ¿Qué? Vos también te creías ver el partido. No, vos sabés que no soy tan fan, o sea, me gusta el fútbol, o sea, como todos los argentinos, o sea, me encanta el fútbol, pero soy más fanático del tenis. Así que, de hecho, fui profe de tenis durante muchos años de mi vida, así que sí, es muy divertido. Es un deporte que me gusta mucho.
Bien. That's all, folks. Falta Bugs Bunny. Vamos. Bien, vamos a terminar entonces.